En el capítulo anterior, vimos cómo Cristian Nodal, aún sumido en un estado crítico, despertó brevemente al percibir la presencia de Kazu junto a él. Fue un momento fugaz, cargado de emociones, en el que sus ojos apenas pudieron entreabrirse para mirarla antes de sucumbir nuevamente al agotamiento y al dolor de las heridas que amenazaban su vida. Mientras tanto, en el corazón de Kazu, el impacto de verlo en ese estado tan vulnerable desató una tormenta de emociones: dolor, indignación, impotencia y una determinación implacable comenzaron a consumirla. Observó las máquinas que mantenían con vida al padre de su hija y supo, en ese momento, que no podía quedarse de brazos cruzados. Hoy, con el corazón endurecido por la injusticia, Kazu tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Decidió llamar a su abogado y enfrentar directamente a la poderosa familia Aguilar en los tribunales. La batalla legal no sería sencilla. Pepe Aguilar, junto a sus hijos Leonardo y Emiliano, no eran adversarios comunes. Eran una de las familias más influyentes de México, con un legado artístico intachable y una red de contactos que se extendía más allá del espectáculo. Pero para Kazu, la justicia por Cristian era más importante que cualquier otra cosa. El día amaneció gris, con un cielo encapotado que reflejaba el ánimo sombrío de Kazu mientras se preparaba para enfrentar una de las decisiones más difíciles de su vida. Entró al hospital, donde el ambiente era tan frío como el aire acondicionado que mantenía la sala en penumbras. Los pitidos de las máquinas resonaban con un eco constante, y en medio de ese silencio mecánico, Kazu se encontraba cara a cara con Ángela Aguilar. La joven, que permanecía sentada al lado de la cama de Cristian, se tensó al notar su presencia. La energía de Kazu llenaba la habitación, como un huracán a punto de desatarse. Kazu cruzó la puerta con paso firme, sus ojos fijos en Ángela. Una mezcla de furia contenida y dolor nublaba su mirada. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ángela intentó evitar el contacto visual, pero el peso de la presencia de Kazu era ineludible. Finalmente, el silencio se rompió. «¿Cómo pudiste?», dijo Kazu, su voz era baja pero afilada como una daga. «Cristian me lo contó todo, Ángela. ¿Cómo pudiste ir corriendo con Pepe y tus hermanos para que le dieran una paliza? ¿Qué clase de persona hace algo así?». Ángela se puso de pie de golpe. Sus manos temblaban, su rostro estaba desencajado. Había esperado este momento, pero ahora que estaba frente a él, no sabía cómo afrontarlo. Las palabras de Kazu cayeron sobre ella como un martillo, dejándola sin aire. «No quería que esto pasara, Kazu. Yo solo quería que le dieran una lección», murmuró Ángela, su voz quebrada por el remordimiento. «¿Una lección?», replicó Kazu, avanzando un paso hacia ella. Su tono se elevó con indignación. «Mira a Cristian. Está al borde de la muerte, Ángela. Esto es lo que tú llamas una lección. Esto no es una lección, esto es crueldad. Es un intento de asesinato». Las palabras de Kazu parecían golpear a Ángela físicamente. Retrocedió un paso, como si buscara escapar del juicio en sus ojos. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no encontró consuelo en ellas. «Yo no quería esto, no sabía que llegarían tan lejos», balbuceó Ángela, intentando justificarse. «Solo quería que lo enfrentaran, que entendiera que no puede jugar conmigo». Pero se pasaron, se dejaron llevar. Kazu avanzó un poco más hacia ella, su voz ahora cargada de sarcasmo y un dolor profundo. «¿Y qué esperabas, Ángela? ¿Que lo regañaran y le dieran un discursito? Sabías cómo son tu padre y tus hermanos. Sabías que no se detendrían. No me vengas con que no lo imaginaste, porque eso solo te hace más culpable». Ángela dejó caer los hombros, derrotada. Las lágrimas empapaban su rostro, y su voz apenas era audible. «Solo quería que él supiera lo mucho que me dolió. Ver esa carta, saber que todavía pensaba en ti. Fue como si todo lo que teníamos no significara nada para él», confesó Ángela entre sollozos. «¿Y tu solución fue entregarlo como un cordero a los leones? ¿Eso es amor, Ángela? ¿Hacerle daño porque te hirió? Esto no es amor.
Esto es venganza, puro egoísmo, respondió Kasu, implacable, sus palabras afiladas como cuchillas. Ángela no pudo responder. Su llanto se volvió incontrolable mientras miraba a Christian, inmóvil en la cama, rodeado de máquinas que parecían lo único que lo mantenía con vida. No quería que esto pasara, repitió Ángela, su voz apenas un susurro. Pues pasó, replicó Kasu con frialdad. Y ahora Christian está aquí, luchando por su vida, porque tú decidiste que tu dolor era más importante que su seguridad. ¿De verdad crees que algo de esto es justificable? ¿De verdad puedes mirarlo a la cara y decirle que lo querías, mientras lo mandabas directo a una emboscada? El silencio cayó nuevamente en la habitación, roto solo por los sollozos de Ángela y el pitido constante de las máquinas. Kasu se giró hacia Christian y tomó su mano con suavidad, acariciándola mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Voy a hacer que paguen por esto, Ángela, dijo finalmente, su voz cargada de determinación. Pepe y tus hermanos no van a salir impunes. Haré que enfrenten la justicia. Y si despierta, espero que tengas el valor de decirle la verdad. La resolución de Kasu era inquebrantable. Salió de la habitación con paso firme, dejando a Ángela sumida en su desesperación. Afuera, el viento frío azotaba las calles de Buenos Aires, pero dentro de Kasu ardía una llama que ni siquiera la tempestad más violenta podía apagar. Claro, voy a extender aún más el texto, añadiendo una mayor complejidad a las emociones de los personajes y profundizando en los dilemas internos, así como en las consecuencias de sus decisiones. Esta sección se enfocará en los momentos de angustia, reflexión y la tensión creciente que los personajes viven mientras se enfrentan a lo que está por venir. Kasu caminaba con paso firme, pero en su interior se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, a punto de caer al vacío. El viento la golpeaba en el rostro, pero no lograba desconectarla de los pensamientos oscilantes que la inundaban. Pensaba en Christian, en su situación, en la necesidad de salvarlo. Pero, a la vez, se sentía atrapada en una maraña de emociones conflictivas que no sabía cómo resolver. ¿Podía realmente luchar contra todo un imperio familiar que había logrado tanto en la vida a base de poder, influencia y dinero? Los Aguilar, con su poder y sus oscuros secretos, eran una fuerza difícil de vencer. Sin embargo, Kasu sentía que su amor por Christian le daba una fuerza que no podía explicarse con palabras. El hospital parecía ser un refugio sombrío, un lugar donde las tragedias no cesaban. Mientras se dirigía hacia el estacionamiento, sus pensamientos no podían dejar de centrarse en la idea de que Christian se encontraba en una lucha por su vida. Pero él no era el único. Kasu estaba en una batalla igualmente feroz, una lucha en la que sus propias emociones, su sentido de justicia y su amor por él se entrelazaban en un remolino que la llevaba a tomar decisiones que jamás había imaginado. A lo largo de su vida, Kasu siempre había sido una persona racional, lógica, capaz de analizar las cosas desde todos los ángulos antes de actuar. Pero el dolor que sentía al ver a Christian allí, herido y vulnerable, la había transformado en una mujer completamente diferente, dispuesta a cruzar cualquier límite para proteger a los que amaba. La situación se complicaba cada vez más, y cada paso que daba la acercaba más a un abismo que no sabía si podría atravesar. En su mente, las imágenes de los momentos felices que compartió con Christian parecían repetirse una y otra vez. Recordaba las tardes de verano en las que se sentaban juntos en el jardín, viendo a su hija correr por el césped, sus risas resonando en el aire. En esos días, todo parecía sencillo, como si nada pudiera separarlos. Pero ahora, en este momento tan oscuro, las sombras de la traición, la violencia y el dolor se cernían sobre ellos como un manto pesado. Lo que había comenzado como un simple desacuerdo, algo que podía haberse resuelto con palabras y diplomacia, había degenerado en algo mucho más oscuro y peligroso. Kasu apretó los puños mientras subía al coche, la angustia y la impotencia apoderándose de ella. Sabía que se adentraba en un terreno incierto. Los Aguilar no solo eran ricos, poderosos y crueles, eran implacables. No le importaba lo que tuviera que hacer para lograr que la justicia se impusiera.
Pero también sabía que, por primera vez en su vida, se enfrentaba a algo mucho más grande que ella misma. Los rostros de los miembros de la familia Aguilar le venían a la mente, cada uno con su propia agenda, sus propias motivaciones. No había una sola persona en esa familia que no estuviera dispuesta a destruirla si eso significaba proteger su propio interés. Pero Casu no podía detenerse ahora. No podía dejar que lo que hicieron a Christian quedara impune. No podía permitir que una mentira tan grande se extendiera sin ser desenmascarada. En el interior de su coche, Casu comenzó a trazar un plan. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien de confianza que la ayudara, alguien que estuviera dispuesto a arriesgarlo todo por una causa que muchos considerarían perdida. Recordó a su abogado, un hombre serio, con una reputación intachable. Pero aún así, no confiaba completamente en el sistema judicial. Sabía que la corrupción en los altos círculos de la política y los negocios podía influir en cualquier juicio. Necesitaba algo más, algo que fuera más allá de lo que las leyes podían ofrecer. Tenía que encontrar una forma de que la verdad saliera a la luz, sin importar cuántos sacrificios tuviera que hacer para conseguirlo. Pero en su mente, un pensamiento recurrente la atormentaba: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Podría, en su búsqueda de justicia, perderse a sí misma? El sacrificio siempre había sido parte de su vida. Pero nunca antes había considerado que sus propios valores y principios pudieran verse cuestionados. ¿Estaba dispuesta a ensuciar sus manos con la misma violencia con la que los Aguilar habían actuado? ¿O podía encontrar un camino que mantuviera su moralidad intacta? En su corazón, sabía que las respuestas no eran fáciles de encontrar. Cada vez que miraba a su hija, pensaba en el futuro, en la vida que quería darle. ¿Y si esa vida se veía empañada por las decisiones que estaba a punto de tomar? ¿Y si al final todo lo que lograría fuera alimentar un ciclo de violencia y dolor del que no habría salida? Mientras tanto, la situación en la familia Aguilar también se complicaba cada vez más. Pepe Aguilar se encontraba atrapado en su propio laberinto de culpabilidad y arrepentimiento. Se sentó en su oficina, rodeado por los documentos legales que respaldaban sus decisiones, pero todo lo que veía eran sombras. Recordó los momentos de gloria de su familia, los años en los que pensó que nada podría destruir lo que habían construido. Ahora, todo eso se desmoronaba ante sus ojos, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a su familia? Había cometido un error monumental, había tomado una decisión impulsiva sin pensar en las consecuencias. Sabía que las cosas ya no podían volver a ser como antes. Había una fractura en su relación con sus hijos, una grieta que no podría repararse con simples disculpas. Aunque no lo dijeran en voz alta, podía ver el dolor y la confusión en sus ojos. Leonardo, el mayor de los hijos, había comenzado a cuestionarlo, algo que nunca antes había sucedido. Pepe había sido el pilar de su familia, el hombre que siempre había liderado con mano dura, pero ahora, el miedo a perderlo todo lo estaba consumiendo. En algún rincón de su ser, sabía que la lealtad inquebrantable de sus hijos hacia él comenzaba a desmoronarse. La familia estaba al borde de un colapso. A medida que los días pasaban, la presión sobre Pepe se incrementaba. La situación con Christian se volvía cada vez más complicada, y las consecuencias de sus actos se extendían más allá de lo que había imaginado. El rostro de Casu, su exnuera, aparecía en su mente con una fuerza cada vez mayor. Sabía que ella no lo dejaría en paz, que no descansaría hasta ver que sus hijos pagaran por lo que le hicieron a Christian. Pero también sabía que Casu no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente. Si algo había aprendido en todos estos años, era que esa mujer poseía una fuerza interna que desbordaba cualquier intento de manipulación o amenaza. La situación, entonces, parecía más que una simple lucha legal. Ya no se trataba solo de ganar o perder un juicio. Ahora era una batalla por el alma misma de la familia Aguilar, por la supervivencia de una estructura que había existido por generaciones y que, en un abrir y cerrar de ojos, podría desmoronarse. Pepe sabía que su mundo estaba al borde del colapso, y lo que estaba por venir no solo afectaría a su familia,
sino a todas las personas que alguna vez estuvieron cerca de ellos. Casu sentía que el tiempo la arrastraba con una fuerza imparable. Cada segundo la hundía más y más en el caos que había comenzado a desplegarse a su alrededor. Mientras su coche avanzaba por las calles solitarias de la ciudad, el viento que entraba por la ventana parecía susurrar promesas y amenazas en su oído, como si la vida misma estuviera tratando de guiarla hacia un destino inevitable. ¿Pero cuál era ese destino? Cada paso que daba parecía alejarla más de la mujer que solía ser. Y la persona en la que se estaba convirtiendo, día tras día, se sentía extraña, distante, como si estuviera perdiendo una parte fundamental de sí misma en el proceso. Las decisiones que había tomado, las que estaba tomando, ya no le pertenecían completamente. El peso de sus acciones la aplastaba y aunque se decía a sí misma que lo hacía por el bien de Christian, no podía evitar sentir que estaba perdiendo el control de su vida. La realidad, esa que a veces parecía tan lejana e inalcanzable, había hecho su entrada de manera violenta en su existencia. No solo estaba luchando contra los poderes que se habían levantado contra ella, sino contra un enemigo mucho más íntimo, mucho más insidioso, la duda. ¿Qué pasaría si todo lo que estaba haciendo solo servía para destruir lo que tanto amaba? En su mente, los recuerdos de Christian, esos momentos de felicidad compartida, de esperanza y promesas de un futuro juntos, se entremezclaban con la oscuridad que empezaba a envolverlo todo. La figura de Christian se distorsionaba en su mente, el hombre fuerte, protector, confiado, que había sido su compañero en los días más luminosos, se estaba desmoronando ante sus ojos. Y, sin embargo, aunque todo parecía estar perdido, un deseo incontenible de salvarlo, de rescatarlo de la oscuridad en la que se estaba hundiendo, seguía vivo en ella, como un faro lejano al que se aferraba desesperadamente. Pepe, por su parte, estaba atrapado en un círculo vicioso del cual no sabía cómo escapar. En su cabeza, la voz de su hija, recordándole las promesas que le había hecho, se repetía constantemente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento la vida de su familia había comenzado a desmoronarse? Recordaba con nitidez los días en que todo parecía tener sentido, el éxito de su empresa, la armonía familiar, la creencia de que su poder y su influencia eran inquebrantables. Ahora, esos días parecían tan lejanos como un sueño olvidado. La verdad de su situación lo golpeaba con una fuerza brutal. La familia que había construido con tanto esfuerzo estaba al borde de la ruina. Y no había nadie a quien culpar más que a él mismo. Había cometido errores, terribles, irreparables, y lo peor de todo es que sabía que no podría redimirse fácilmente. Las mentiras que había tejido durante años, las decisiones equivocadas que había tomado en nombre del poder, ahora se cernían sobre él como un oscuro manto de vergüenza. Pero lo que realmente lo estaba destruyendo por dentro no era solo la ruina de su familia, sino el profundo miedo de ser visto como débil, de ser derrotado por una mujer como Casu, a quien, en su mente, consideraba una simple pieza en su gran ajedrez personal. A pesar de la presión externa, Pepe no podía deshacerse de la sensación de estar perdiendo el control de todo lo que había construido. Había comenzado a dudar de sus propios principios, de su propia capacidad para manejar la situación. Había jugado al juego del poder durante tantos años que nunca imaginó que los roles podrían invertirse de esta manera. Pero ahora, al ver cómo Casu avanzaba en su lucha, cómo sus aliados se fortalecían, sentía que todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos, y no sabía cómo detenerlo. El miedo lo envolvía, pero lo que más lo aterraba era la idea de que su hija, la única que realmente había amado incondicionalmente, pronto vería la magnitud de sus errores. ¿Sería capaz de mirarla a los ojos después de todo lo que había hecho? El caso había tomado una velocidad sorprendente. Casu había dejado atrás cualquier duda que pudiera haber tenido sobre la inevitabilidad de lo que estaba por suceder. Y cada paso que daba en el camino legal, cada estrategia que elaboraba con sus aliados, la acercaba más a un desenlace que no era capaz de predecir en su totalidad, pero que estaba dispuesta a afrontar sin importar las consecuencias. La información que había reunido, las pruebas que había logrado obtener,
Todo se estaba uniendo para exponer la red de corrupciones y abusos en la que Pepe y los Aguilar se habían enredado durante años. Pero había algo en todo eso que le hacía sentirse incómoda. Una sensación de que no estaba luchando solo por la justicia, sino por algo más profundo. Algo que había tocado una fibra sensible en su ser. El proceso judicial parecía avanzar sin descanso, y aunque las victorias eran pequeñas, significativas, Kasu no podía quitarse la sensación de que estaba caminando sobre una cuerda floja. Sabía que, al final, los resultados podrían no ser los que ella esperaba, y la verdad era que en su mente, la única victoria posible no era solo una sentencia judicial favorable, sino la reconciliación con Christian, la restauración de lo que una vez había sido su vida juntos. La lucha por la justicia era solo un medio para llegar a esa meta, pero ahora, con cada día que pasaba, la incertidumbre sobre el futuro se apoderaba más de su ser. ¿Podría realmente reparar lo que se había roto? ¿O este conflicto, por más noble que fuera, solo los llevaría a una destrucción total e irreversible? En su mente, las imágenes de la familia Aguilar se entrelazaban con las suyas propias. Y aunque veía claramente la necesidad de exponer la verdad, algo en su interior le decía que lo que estaban enfrentando no era solo un asunto de justicia, sino una cuestión de supervivencia emocional. La brutalidad de la lucha comenzaba a afectar sus propios valores, sus principios más profundos. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de perdonar a los responsables de su sufrimiento, de encontrar un equilibrio entre lo que la sociedad esperaba de ella y lo que su corazón le dictaba. Cada acción parecía sumergirla más en un mar de contradicciones, de moralidades ambiguas. ¿En qué punto la lucha por la justicia había comenzado a desbordar la razón? ¿Qué había pasado con la Kasu que pensaba que la verdad siempre prevalecería? Ahora, más que nunca, se sentía atrapada en un mar de decisiones complejas, donde cada movimiento que hacía podría alejarla aún más de la paz que tanto anhelaba. En medio de toda esta tormenta emocional, Kasu se encontraba con la constante amenaza de la desesperación. No solo luchaba contra los Aguilar, sino contra el desgaste interno que el mismo proceso judicial había creado en su vida. La sensación de estar a punto de perder el control sobre su destino la acechaba sin cesar. Y aunque estaba decidida a continuar, la realidad de la magnitud de lo que enfrentaba, tanto en el plano personal como legal, no dejaba de golpearla con fuerza. La lucha por Christian, por la justicia, por su propia supervivencia emocional, se volvía más difícil a medida que avanzaba. Había momentos en los que la verdad parecía no tener sentido, cuando la oscuridad se extendía ante ella como un manto sin fin y las luces de esperanza, de redención, comenzaban a apagarse lentamente, como si nada fuera suficiente para iluminar el camino. En su mente, las imágenes de la familia Aguilar se entrelazaban con las suyas propias, y aunque veía claramente la necesidad de exponer la verdad, algo en su interior le decía que lo que estaban enfrentando no era solo un asunto de justicia, sino una cuestión de supervivencia emocional. La brutalidad de la lucha comenzaba a afectar sus propios valores, sus principios más profundos. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de perdonar a los responsables de su sufrimiento, de encontrar un equilibrio entre lo que la sociedad esperaba de ella y lo que su corazón le dictaba. Cada acción parecía sumergirla más en un mar de contradicciones, de moralidades ambiguas. ¿En qué punto la lucha por la justicia había comenzado a desbordar la razón? ¿Qué había pasado con la Kasu que pensaba que la verdad siempre prevalecería? Ahora, más que nunca, se sentía atrapada en un mar de decisiones complejas, donde cada movimiento que hacía podría alejarla aún más de la paz que tanto anhelaba.